Ahí lo volvemos a ver a Palo. Bueno, acá estamos. Traté de ser muy breve y sintético como para que podamos conversar, que podamos interactuar, a ver qué cosas, si hay dudas, qué dudas quedaron, qué cosas podemos profundizar, en fin. Fue un poco un paneo general a partir de los 5 puntos, pero bueno, son los 5 puntos que nos permiten describir cómo se estructura, cómo se organiza la composición gráfica. Así que bueno, abro el juego a los docentes, a los estudiantes. Sería muy bueno que pudiésemos conversar un poquito. La verdad que muy bueno el teórico. A mí siempre me pasó capaz en algunas entregas de arquitectura el desnivel o capaz que la pérdida de información por una mala organización de las láminas y se me notaba eso. Y después, bueno, noto una evolución, pero no sabía que había un trasfondo tan importante como el que mostró usted. Bueno, qué bueno, qué bueno. Me parece muy importante esta relación que hacen ustedes. Realmente es muy importante que ustedes todo el tiempo estén relacionando comunicación con arquitectura, con sistemas de representación, esta organicidad, porque sin el lenguaje visual, sin el lenguaje gráfico, la arquitectura no es posible. No es posible proyectar una arquitectura hablada, una arquitectura conversada, ¿verdad? Entonces, esta relación que hace el compañero me parece tan fundamental, que nosotros veamos esto como herramientas que posibilitan el proyecto, que posibilitan la arquitectura. Es el lenguaje, en términos del lenguaje comunicacional, no del lenguaje arquitectónico, es el lenguaje de la arquitectura, ¿verdad? Entonces es importantísimo. Me parece muy, muy pertinente la intervención del estudiante. ¿Alguien más que pueda compartir alguna reflexión como la que hacía recién Juan o alguna consulta? Ustedes ya disponen desde hace unas cuantas horas digamos, de la ficha que corresponde al trabajo que tenemos que desarrollar en el día de hoy, con lo cual es posible el enlace de la charla que acabamos de escuchar con lo que en definitiva tenemos que producir. Con lo cual parecería ser que esto podría generar como alguna consulta, alguna afirmación, tal vez estas, de alguna forma, verdades que por ahí encuentra Juan en cómo o en de qué manera había transitado hasta hoy su discurso, y cómo encuentra apenas en un par de placas, que no es apenas, porque es una cantidad de información muy bien enlazada, la que acabamos de compartir, que nos da la pauta de por qué no llegué, o por qué no podía comunicar, o dónde estaba el problema a lo mejor de ese relato en el cual colocaba mi discurso. Bueno, analizar de alguna manera estos puntos que desglosó y tomó Palo para describir el ejercicio reflexivo en base a la composición de un discurso que se basa, un discurso disciplinar que se basa en un relato gráfico que compone o vincula unidades gráficas con unidades de texto, tienen determinados parámetros que de manera subyacente ordenan ese tipo de información. En por ahí en esta cresta sería deseable que podamos establecer las reflexiones para poder compartirlas ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo. Está bueno no solamente para las presentaciones gráficas, sino obviamente para las láminas. Muchas veces me ha pasado que mis profesores me dicen, se te está cayendo el dibujo, porque no analizaba todo el espacio que tenía y empezaba a dibujar en el medio, bueno, muy en un costado, y después quedaban huecos y la composición de toda la lámina estaba mal.
pero mis profesores, a todos en realidad, mis compañeros no estuvieron explicando un poco eso, por eso cuando vi la ficha me resultó conocida y estaba buena, porque ya lo habíamos estado hablando un poco también. Sí, sí, a mí también me ha pasado eso acá en comunicación. Capaz los trabajos manejamos muchas perspectivas o vistas de tamaños menores, las cuales llevan un apilamiento. Y en una hoja tan grande, ¿no? El abocarse directamente a la hoja lleva un montón de errores. Capaz que, sí, como nos habían explicado ahí, es bueno capaz un previo en una bitácora, capaz poder diagramarla o por lo menos saber cuánto es la medida que vamos a manejar. Desde uno, de hacer un módulo y ya después. Y eso la verdad que me sirvió en la última lámina que estuvimos haciendo, donde me quedó bien espaciado, bien completa. Así que eso estaba muy bueno. ¿Yo puedo decir algo? Sí. Claro, No, a mí me pasó que estaba muy acostumbrada a, más que nada, escribir o expresarme con la escritura, no con el dibujo. Entonces en comunicación pasaba mucho que la profe decía, comuniquen con la imagen. Y ahora empezamos teoría y me puse a pensar esto de la relación, que en teoría es un poco distinto, es más la escritura con el dibujo y desde comunicación es el dibujo con la escritura, pero poca. Como que desde los dos lugares te hacen ver, dejar una parte. Como me suena un poco a eso. Como que tengo que aprender o a mirar desde el dibujo y comunicar de ahí, y en el otro lado incorporar las dos cosas. Muy bueno, muy bueno. qué buena imagen en su relato nos comparte Lorena, ¿no? Sí, claro. Para pensarlo. Cuando lo volvamos a ver, pensamos en este relato que hizo Lorena, que fue de un lado hacia el otro. En definitiva, Lorena, tanto en comunicación como en arquitectura, como en teoría y todas las materias, lo importante es que podamos justamente ordenar, y ahí enlazo con el compañero anterior, ordenar el discurso a partir de un proyecto que tiene que ver con, Palo lo decía en una de las primeras placas, ¿no? La idea de proyecto, o sea, en el momento de componer estamos teniendo la necesidad de proyectar, es un proyecto también. Y en el momento de componer el soporte A3 que ustedes tienen, o el soporte de la computadora, el soporte en el celular, necesitamos de un paso previo que significa organizar el soporte. Ahí está justamente parte de la verdad, ¿no? Que nos permite llegar a buenos enlaces de unidades gráficas y unidades de texto a partir de tener un proyecto previo. ¿Alguien ¿Puedo más? hacer una pregunta? Todos tenemos hemos elaborado las mismas láminas, hemos trabajado durante lo mismo en esta última etapa, pero este trabajo nos enfrenta al compromiso de contarlo. Es como si todos hubiéramos visto la misma película, pero ahora tenemos que contarla nosotros. ¿Alguno se puso a pensar ya cómo va a contar esto? ¿Cómo va a organizarse? ¿Qué quiere decir? Porque el profesor nos dio toda una estructura gráfica para soportar nuestro discurso. ¿Alguno tiene pensado ya cómo va a contar lo que vimos? ¿Estuvieron revisando las láminas? ¿Pudieron armar un relato pensado? Por ahí no sí o sí tiene que ser algo en orden, sino un análisis en general y relaciones. ¿Sí? Es muy importante esto que señala Silvia. Quiero agregar alguna cosita más. Porque, digamos, no hay relato gráfico posible si no hay una idea, un concepto de lo que se quiere decir, de lo que se quiere contar, ¿no? El lenguaje es la expresión del pensamiento.
Entonces, cuando Silvia dice cómo van a contar la película es todo lo que se ha producido, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una interpretación, y es lo que yo decía al principio del principio, que no quedó grabado, pero quizá lo grabe para agregarlo, que tiene que ver precisamente con la construcción de la mirada. La construcción de la mirada y la proyección de la mirada sobre el mundo, que es una manera de interpretarlo, que es una manera de crear nuestra propia imagen del mundo, que es una manera de componerlo. Entonces lo que está diciendo Silvia es, bueno, ¿qué interpretación trae cada uno de esta experiencia? ¿Qué interpretación hay de esta experiencia y cómo la voy a contar? Entonces, ¿qué voy a seleccionar? ¿Qué va a ser lo más relevante, lo más significativo? Porque quizá creo que era Eva o Andrea, ya no me acuerdo, las aguadas, la empatía que ella tiene con las aguadas, es lo más significativo, no es lo único, pero es lo más significativo. Y allí ya hay una proyección propia, ¿sí? Y empieza a haber una construcción de la mirada. La construcción de la mirada solo es posible en la medida que hacemos conscientes estos actos. Cuando yo decía, si yo soy consciente del espacio en el papel en el cual apoyo el lápiz y defino un punto, si esa acción es consciente, entonces hay una construcción. Y esto es fundante. Acá cada uno de ustedes seguramente tendrá que interpretar a su propia manera, digamos, este mundo, que es el mundo de estas imágenes que constituye esta experiencia, que es comunicación 1, ¿no? Entonces me parece tan central esto que señalaba Silvia, porque no hay un discurso único. Digamos, cada uno va a tener que componer su propio discurso, ¿no? Yo tengo la imagen de que arrancamos como un vacío, como algo muy en 2D, en blanco y negro, y como que se le fue agregando a eso, ¿no? Pasó a la profundidad, al grafismo, después al color con acuarela, como algo que está con poco y se le fue agregando muchos más como atributos para poder mostrarlo mejor, como más herramientas. Como que desde chiquito y plano se fue a más profundo. Qué Como bueno, para arrancar a hacer algo, ¿no? qué bueno, Lorena, bien. Gracias, Lorena. Muy bien. Tu Profe, síntesis. Perfecto. Sí, Andrea. yo quería hacer un comentario como que está interesante que nos planteen tantas técnicas como para elegir como nuestro propio lenguaje gráfico, porque hay tantos tipos que he visto que, por ejemplo, en lo personal me siento identificada con la aguada y podría graficar con ese tipo porque es con lo que mejor me identifico, ¿no? Entonces es como interesante probar tantas técnicas para así llegar al punto de tener tu propio lenguaje gráfico. En realidad, tomando lo que plantea Andrea, un poco la idea de contenidos que tiene Comunicación 1 es presentarles un abanico de posibilidades como pequeñas ventanitas que abren diferentes miradas para que ustedes encuentren su propia mirada. Con lo cual la idea de explorar, la idea de probar una y otra, y algunas retomamos un poquito más, otras solamente lo dejamos con algunas prácticas que por ahí empiezan y terminan y las van a ver como única vez en Comunicación 1, pero son prácticas que se van a retomar en los distintos niveles que siguen a Comunicación 1, ustedes tienen nivel 2 y nivel 3, pero sobre todo para que tengan un abanico discursivo
de posibilidades, de herramientas, como decía Lorena, vamos adquiriendo herramientas, que en realidad se trata de eso, para que puedan aprovecharlo y llevarlo de alguna manera a la prueba y a la máxima potencia en el taller de arquitectura. En realidad nosotros acá entrenamos para que en arquitectura se produzca el partido. Es decir, ustedes en comunicación estamos entrenando de lunes a viernes, pero en realidad el domingo del partido, por más que no lo tienen ahora, no me reconozco futbolera para nada, pero siempre es una buena metáfora, esto habla de los compañeros docentes masculinos que siempre en las reuniones hablan de fútbol. Digo, el partido, realmente el partido, se juega en arquitectura. Y eso ocurre el fin de semana, pero para que el partido sea bueno tenemos que entrenarnos toda la semana, porque de lo contrario lo perderíamos. Entonces, esta es un poco la idea que resume y cuenta la disponibilidad que tiene comunicación para que sea una situación, un escenario de ensayo permanente, de ensayo, de exploración, de búsquedas, de encuentros también, de pruebas que a lo mejor, en el caso de Andrea, bueno, se siente identificada con la guada, pero tal vez a Andrea le falte probar otras técnicas que a lo mejor también la tientan, o a otros probablemente no se sintieron identificados con la guada, o con las técnicas húmedas, y tienen más relación con otras, u otros a lo mejor tienen como cierta amigabilidad con lo que son los software, entonces se producen como determinadas explosiones cuando volvemos a trabajar con las pantallas a partir de ejercitaciones que tienen que ver con trabajar en pantallas. Bueno, son distintas herramientas que todas son bienvenidas y todas tenemos que tener la posibilidad de combinar como para ponerlas, digamos, en situación de disponibilidad para trabajar en arquitectura. Lo fundamental es eso, enlazar comunicación y arquitectura. Todo lo que hacemos acá es para y por el proyecto. O sea, en arquitectura tenemos que hacer la diferencia realmente. Tenemos que hacer la diferencia. André, quiero agregar a lo que decís, que es tan importante, esta idea del placer de la experimentación. Es como cuando somos chicos y jugamos con la plastilina, o nos enchastramos con la témpera en el jardín de infantes. Bueno, el placer de la exploración. Si ustedes pueden encontrar ese placer en la exploración, ese prejuicio de que soy malo dibujando, que no sé dibujar y qué sé yo qué, se disuelve, desaparece, porque es tal el disfrute, ¿no? Yo voy a contar brevemente una anécdota que tiene que ver con cuando yo ingresé a la facultad. Estamos hablando décadas. En aquel momento, comunicación y arquitectura eran una sola materia. No eran dos materias como tienen ustedes ahora. Entonces, era lo más parecido a lo que decía Andrea antes. De todo lo que explorábamos en comunicación estaba en función del proyecto. Incluso los ejercicios, digamos, que tenían que ver más con sistemas, o los ejercicios que tenían que ver más con lo expresivo, pero todo en función del proyecto. Y era fantástico, o por lo menos a mí me producía un placer enorme explorar dibujando sobre papel blanco, sobre papel madera, sobre distintos fondos, con lápices de color, con virome, con lápiz grafito. Y después, a medida que avanzamos en la carrera, ya estoy hablando de segundo, tercer año, imagínense que en aquella época no existía lo digital. Y pasaron muchos años, décadas diría yo, hasta que aparecieron las herramientas digitales. Entonces nosotros ya en los años superiores, digamos que armábamos la entrega haciendo copias heliográficas. Ustedes no deben ni siquiera imaginar lo que es eso. Dibujábamos sobre un papel, sobre papel vegetal, muy parecido al papel calco, pero mucho más grueso, y después hacíamos copias que se llamaban copias heliográficas.
Entonces, bueno, sobre el papel vegetal uno podía trabajar con tramas para trabajar los distintos valores de grises, lo que ahora ustedes conocen como hatch, ¿no? Sólidos o tramas, etcétera, etcétera. Lo hacíamos con tramas que se pegaban sobre el papel vegetal. Pero como las tramas eran muy caras, eran realmente carísimas, las tramas y las letras, había un recurso más tercermundista, que era pegar detrás del papel vegetal calcos, papeles transparentes, y en la medida que uno pegaba un calco, eso funcionaba como un gris. Si superponía otro calco, como un gris más oscuro. Y los colores de las fibras también funcionaban como distintas escalas de grises. El amarillo daba negro, ¿no? El rojo daba un gris. Bueno, todo eso era un mundo fascinante, porque uno exploraba con las posibilidades que tenía, ¿no? Digamos, yo podía trabajar con tramas cuando me invitaban a participar de un concurso, por ejemplo. Me acuerdo del concurso del Teatro Argentino, que me tocó desarrollar la planta de techos del teatro, y entonces fue toda una composición con tramas de grises. Entonces, bueno, eso era como ser rico realmente, ¿no? Pero, digo, explorar con lo que se tiene. Si se tiene una virome, se explora con la virome. Si se tiene un lápiz, es fascinante cuando uno puede disfrutar, puede desear y puede disfrutar de esa exploración, ¿no? Perdón por el anacronismo, ¿no? Porque yo creo que dije cosas que hay estudiantes que ni se imaginan de lo que hablé, ¿no? Pensemos, Palo, que el año pasado, este año no me tocó, pero el año pasado cuando dimos la clase de valor, yo hacía la relación con la televisión blanco y negro. Y en un momento creo que alguno de los docentes me hace una seña y yo me detengo en la seña y me dicen, estos chicos son posteriores, o sea, estas generaciones ya son posteriores a la televisión en color. Con lo cual, obviamente, la copia oleográfica no la conocen, pero estaría bueno por ahí que, bueno, con la ayuda de los docentes podamos reconstruir lo que eran los mundos de las heliográficas, los aromas de las heliográficas, que todos los docentes los tenemos muy presentes y nos trasladan a un momento muy particular que significó nuestra formación, y los olores que había en el aula, en las aulas, a pesar de lo grandes que eran, los olores en el aula 5, recuerdo, cuando eran las entregas, Claro. Era sideral, y eso nos traslada a un momento particular, eso es la memoria vivida. De esto se trata un poco esta experiencia, esta exploración que en realidad nos facilitó realizar Palo a partir de su enlace teórico, con un montón de riquezas y un montón de potenciales que los tenemos que volver a disfrutar, los vamos a volver a ver al relato, a la teórica, como para tenerlo presente siempre y justamente poder desarrollar un discurso gráfico que hable y nos ponga a nosotros en una situación de memoria personal que nos permita ser y decir lo que queremos y lo que necesitamos en función de las solicitudes. Yo diría, Palo, si algún docente quiere aportar algo más, alguna pregunta, alguna ayuda, alguna situación que nos permita compartir, que estamos todos ahora, antes de largarnos a producir. Bueno, no, nada, es simplemente algo muy, muy sencillito y tiene que ver con esta cuestión de la exploración que nos está proponiendo Palo hoy y que venimos proponiéndoselo desde que arrancamos en el año, pero esa posibilidad de exploración va a terminar gestando en ustedes una personalidad para el discurso. O sea, lograr que el discurso de cada uno tenga la identidad propia de ustedes.
Y bueno, y en aquella época a nosotros nos tocó eso. Yo digamos, yo tenía la posibilidad de dibujar con papel vegetal, pero odiaba el vegetal porque sentía cómo se me gastaban las puntas cuando le pasaba el vegetal, así que nunca hice una entrega en heliográfica, digamos, siempre la hice como de una, además sin borrar, porque no me gustaba que quedara borrada la lámina, bueno, entonces historias, esas locuras, pero que yo las disfrutaba enormemente. O sea, yo siempre voy por el lado del disfrute, siempre les digo a los chicos, pónganse buena música y a dibujar, porque tienen que disfrutar de esto. Y lo que van a lograr es afianzarse en su personalidad, en cómo transitan este lenguaje, ¿sí? Este lenguaje que tiene de todo. Y quizás en algún momento le echan mano a la guada y para otra dicen, no, en este momento la guada no va, esto tiene que ir sí o sí con grafismo, ¿no? O si no con claro oscuro, y encima metiéndole el dedo al claro oscuro porque necesito que tenga una expresividad distinta en ese lugar, ¿no? Entonces, nada, hoy es reformular una vez más la invitación a la experiencia, a la experimentación y al encontrarse ustedes con ese disfrute. Ese disfrute es fundamental porque si no existe va a ser una tortura y no se trata de eso. Justamente tienen que encontrar el caminito más placentero. No, nada más. Andrea, ni te digo el peligro que significaba tomar mate dibujando esas entregas, ¿verdad? Porque ahí no hacías un seibás, no hacías seibás, se te caía el mate en la lámina y... No, por eso a mí me aterra cuando veo en el aula, cuando la gente toma mate, toma café, yo tengo eso, a mí me quedó de esa época, que yo me lavaba las manos, lavaba las escuadras, era un quirófano, digamos, mi tablero, y ahí acababa de dibujar. Por eso digo, hay cosas que digo, bueno, no miro y no veo nada, porque cuando veo el mate me agarra como una especie de vértigo. Pero es que una entrega sin mate no es entrega de arquitectura, Andrea. Es que yo no tomé mate, empecé a probar el mate a los 40 años, no tomaba mate. No, un desastre lo mío. Bueno, pero digamos, yo hice otro camino y lo recontra disfruté, ¿no? Desde ese lugar, desde mi personalidad, para dibujar y para presentar los trabajos, era distinto, porque siempre eran originales, no había copia ahí. Así que bueno, nada, eso, que cada uno encuentre su camino, que es lo más hermoso, digamos. Bueno, les voy a pedir a todos que o bien por medio de una reacción o bien abriendo el micrófono, le agradezcamos a Palo su teórico y nos pongamos ya en camino para poder justamente tomar las manos y meternos en la tarea de hoy. Gracias, Palo, muchísimas gracias. Qué lindo haberlo Gracias. visto, qué lindo. Besos a todos. Gracias. Gracias. Profes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias.